Somos integrantes de un proyecto de investigación que se dedicó a investigar justamente acerca de diversos abordajes, eh, quizás de los más difundidos para el trabajo de la voz en la escena. Y así estuvimos estudiando a Cicely Berry, Christine Linklater, Roy Hart, Arthur Lesac, Patsy Rodenburg y Eugene Rabin. Fue interesantísimo, muy enriquecedor y también pronto nos llamó la atención el hecho de que fueran todos estudios provenientes de Europa y de los Estados Unidos. Entonces, bueno, nos preguntamos por qué no aparecía alguna referencia a estudios regionales con el mismo nivel de difusión. Así es que cerrando el proyecto, invitamos a colegas de Latinoamérica para que nos ayuden a pensar acerca de este tema situado en lo territorial y en relación con nuestras culturas. Y bueno, hoy tenemos el inmenso placer de recibir desde Lima, Perú, a Teresa Rally, así que la voy a presentar. Ella es muy conocida, pero de todos modos voy a presentar que es fundadora y miembro del emblemático grupo cultural Yuyascani desde 1971. Allí es actriz, directora, organizadora de eventos pedagógicos y responsable de archivo y documentación. Organizadora durante 10 años de los encuentros Teatro Mujer, así como de los talleres de autoestima, a partir de cuya experiencia publica el libro En el escenario del mundo interior, Talleres de autoestima, un manual, ediciones Yuyascani. Ha recibido numerosas distinciones a su labor. Es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigando en sus cursos fundamentalmente el cuerpo y la voz. Actualmente sigue la maestría en estudios culturales en la misma universidad. Podría seguir con el currículum porque es extenso, pero si estás de acuerdo, presentamos hasta aquí, te vamos a seguir conociendo en la charla. Muchísimas gracias, Teresa, por aceptar esta invitación. Y recién, antes de comenzar la grabación, nos comentabas que estabas contenta por estar aquí, porque a pesar de que te dedicas al trabajo con el cuerpo y la voz, quizás nunca habías estado específicamente en una charla hablando de este tema. Y justamente la pregunta con la que queremos introducir la charla es, ¿por qué tuviste dentro del amplio espectro expresivo, de lo teatral, de lo actoral, el interés específico en la voz? O dentro de todo, digamos, también enfocaste la voz, que no es algo, digamos, que se suele tener tan en cuenta. Ok, muchas gracias. Para sentarme aquí, he estado fantaseando, ha estado corriendo la memoria en mi cabeza. Y antes de responder tu pregunta, me gustaría, primero que nada, decir que el título de estas mesas es muy inspirador. Es pensar la voz situada. Entonces, el pensamiento está en una parte del cuerpo, pero la voz nos atraviesa completamente. Entonces, en el título hay un encuentro que para mí es fundamental, que viene a ser el pensamiento-acción, ¿no? Que lo aplico y lo siento tanto en el cuerpo, entendiendo cuerpo como cuerpo, músculo, hueso, energía, espíritu. Eso es el cuerpo, ¿no? Para mí, tanto el cuerpo como el sonido de él, ¿no? Entonces, y la palabra situada también me inspira porque tiene que ver con el apoyo, ¿no? Que es algo que todos aquellos que trabajamos y que creamos, todos los creadores y creadoras, siempre estamos buscando y tratando de conquistar, pero también es estar situada en un núcleo, estar situada en una comunidad en la que puedo hablar, puedo expresarme, estar situada en una ciudad, en una cultura, en un país, estar situada como parte de mi ancestro, ¿no? Entonces, me encantó el título, ¿no? Eh,
Yo tengo que decir que yo recién empiezo a estudiar propiamente cuando ya estaba enseñando en la universidad, como 5 o 6 años, ¿no? Yo no estudié en la universidad, entré a la escuela de arte dramático, pero en esa época, ahora ha cambiado notablemente, pero en esa época era demasiado aburrida y a los 4 meses renuncié y me sumergí completamente en la vida de mi grupo, ¿no? Entonces, el espíritu que hemos tenido en el grupo es el espíritu de laboratorio constante. Entonces, no nos hemos dedicado solamente a hacer montajes, nos hemos dedicado sobre todo a investigar. Y dentro de esa investigación ha estado el entrenamiento, incluyendo el cuerpo, la voz y todo aquello que nos compete, ¿cierto? Entonces, ese ha sido mi espacio de investigación y de hallazgo, fundamentalmente, ¿no? Pero si tengo que recurrir a mis fuentes como mujer, como ser humano, tengo que decir que lo primero que yo escuché y lo primero que recuerdo de mi infancia es a mi mamá cantando ópera, ¿no? Mi mamá mientras cocinaba, mientras limpiaba, muchos años después he reconocido que lo que cantaba era ópera y que todo el tiempo estaba cantando ópera, ¿no? Eh, Mi familia es muy cantora. Mi mamá tenía una voz preciosa y una vez me contó una anécdota que me hizo llorar, que era que las monjas de su colegio le habían ido a pedir permiso a mi mamá para darle una beca a mi mamá para que fuera a estudiar canto a París. Y mi mamá me había dicho que no, porque en París las niñas se perdían, ¿no? Entonces, eso nada más a mí me marcó fuertemente, ¿no? Esta, esta necesidad de sonar, de levantar la voz, ¿no? De hablar fuerte, de dar mi opinión, ¿no? Y por supuesto, anécdotas familiares que parecía que yo cantaba bien desde que nací, entonces me hacían cantar en las veladas familiares, cantaba canciones españolas. Entonces, yo cuento esta cosa tan anecdótica porque pienso que nuestra voz y nuestro cuerpo es un mapa, ¿no? Es nuestro primer territorio, ¿no? Y allí se concentran todas las memorias, los silencios, las represiones, la herencia familiar y la búsqueda de libertad. Entonces yo he tenido la fortuna de estar impulsada por estas memorias familiares en la que la mayoría de los integrantes de mi familia materna eran mujeres, ¿no? Y que cantaban, que sonaban y que eran espléndidas gritando, ¿no? Entonces, yo también he gritado toda la vida. Y de parte de mi padre, mis tíos inmensos todo el día cantaban valses, boleros, porque en la época de mi infancia no existía toda la parafernalia de los medios de comunicación. Entonces la gente se entretenía cantando, cantando, contando y, y sí, intercambiando todas estas vidas, ¿no? Entonces, eso fue muy importante para mí. En el colegio me metí a un grupo de teatro y casi me botan del colegio porque era un grupo de teatro muy rebelde, pero mi primer contacto que tuve con un maestro de canto fue cuando a los 15 años me llevaron a conocer a un maestro que enseñaba zarzuela, canto de zarzuela. Y lo único que me enseñó se me quedó hasta el día de hoy. Él me dijo, ¿tú quieres cantar bien? Ríete. Y era un maestro muy panzón, entonces hizo el ejercicio de la carcajada desde el diafragma, ¿no? Ahora lo puedo decir así, pero yo me quedé atónita viendo cómo soltaba una carcajada espléndida mientras estaba sentado en un sillón. Esa fue mi primera clase de canto, ¿no? Escuchar a este maestro en el ejercicio de reír, ¿no? Luego, mis fuentes han sido muy diversas. Cuando fui a la Escuela Internacional
de teatro antropológico en Italia, tuve la fortuna de compartir con un maestro maravilloso que se llama Raghunath Panigrani. Entonces, él me invitaba todas las mañanas a cantar y yo cantaba con él The Morning Melody, que tiene una escala musical muy diferente de la occidental, ¿no? Y que ellos dicen que es la escala perfecta. Pero eso no me enseñó tanto como algo que me contó. Él me contó que su maestro, desde niño, lo metía en las mañanas en una piscina de agua fría, a sentarse en un pollo de cemento y cómo el agua fría helada le llegaba hasta acá. Y él tenía que estar ahí sentado y el maestro le decía, deja que fluya el frío, deja que el frío fluya en la vibración de la voz. Y después le decía, resiste el frío, suelta la voz limpia. Entonces, durante muchos años, lo que hice fue ducharme en agua helada y soltar la voz mientras sentía el hielo del agua en la espalda, ¿no? Entonces, para mí ese fue un pensamiento, no solamente un ejercicio, sino un pensamiento que me llevó a conectar de una manera muy orgánica la voz con el cuerpo, ¿no? Y luego, por supuesto, vino toda esta investigación de cómo el cuerpo que resiente la formación familiar, que resiente los amarres, cómo el cuerpo de los hombres resiste de una manera el soltar, la suavidad, porque está educado en ser fuerte y macho, y cómo el cuerpo de la mujer resiste bajar a las notas graves. Eso lo he visto aún hoy en el siglo XXI, lo puedo ver en las jóvenes y en los jóvenes estudiantes, ¿no? Eh, entonces, también con Eugenio Barba, entendí por primera vez allá en el ISTA una cosa que después yo he seguido constantemente profundizando, ¿no? Que la voz no tiene mucho que ver con expresar las emociones, ¿no? Porque la voz en sí misma es la gran emoción, ¿no? Lo primero ya lo sabemos, lo primero que hacemos al nacer es tomar el aire y luego gritar, o sea, es el primer ejercicio de acción-reacción que hacemos al pisar este mundo, ¿no? Entonces, el estado interior siempre va a estar ahí, ¿no? Pero Eugenio siempre decía, los latinos son muy emocionales, se entregan a las pasiones. Entonces él nos ponía un ejercicio que a mí me parecía absurdo. Mira, ahí está la mosca, sigue la mosca con la voz. No pienses en sufrir, no pienses en nada, solo sigue la mosca. Y yo decía, pero... Y me pasé 2 meses siguiendo la mosca, siguiendo el viento en las hojas, siguiendo... Y para mí fue sumergirme en una lógica que siento que es fundamental en mi vida creativa y sonora y también corporal, ¿no? Que son las acciones y es la técnica la que es el corazón de la acción. Pero primero tengo que ir a la técnica. No es que la técnica sea la búsqueda de, de la excelsitud, sino que la técnica es el camino para la acción. Y porque desde que nacemos estamos creando técnicas, ¿no? Creamos técnica para separarnos del piso, creamos técnica para empujar la tierra y hacer por primera vez un perro mirando arriba, creamos técnica para aprender a gatear y todos los ejercicios que yo hago ahora con mis alumnos y que sigo practicando son los ejercicios que hemos hecho en la infancia para despertar la musculatura, para despertar el apoyo. Entonces, pienso mucho en cómo desde nuestra adultez lo que hacemos con la técnica es despertar la memoria, recordar, ¿no? Ricordi del latín, volver a pasar por el corazón, ¿no? Entonces, me fascina ese encuentro de algo que está ahí y,
y mi objetivo fundamental es descubrir en qué momento se olvida y por qué, ¿no? Entonces, ¿para qué la técnica me ayuda a recordar mis saberes, a recordar todo lo que soy capaz de sonar y de hacer, ¿no? Entonces, siento que los ejercicios más importantes son muy antiguos y son muy simples, ¿no? Y que viendo a la naturaleza y viendo el comportamiento de los animales y su sonido y su conexión con el cuerpo, con la columna vertebral, eh, y cómo comen, cómo se vuelven fieros y nunca se quedan roncos, como los bebés que nunca se quedan roncos cuando lloran porque son un pulmón completo. Entonces, esa observación constante siempre me alimenta, y la observación a los jóvenes, ¿no? Uno va educando el ojo para que se convierta en una especie de cámara digital que mira debajo de la piel y puede diagnosticar en un instante, ¿no? Entonces es mi pasión y por eso me dedico a eso, porque creo que antes de un personaje, antes de una estética, antes de cualquier otra cosa que uno construye en el espacio escénico o en una performance, creo que es muy importante tomar conciencia de que nuestro cuerpo es nuestro primer instrumento. No lo llamo herramienta, lo llamo instrumento, porque una herramienta es un martillo. Clavo un clavo y lo tiro el martillo por ahí y puedo dejar de verlo un mes. Pero mi cuerpo es mi violín, es mi piano, le saco lustre, le cambio las cuerdas, ¿no? Lo curo cuando se ha rajado y siempre sonará bien. Eh, Teresa, bueno, creo que has abierto muchas líneas, cada una me parece que amerita una charla entera. Me quedo con muchas cosas de las que dijiste, una vinculada a tu condición de mujer en relación a la pregunta puntual de por qué de prestarle tanta atención a la voz y la necesidad de ser oída. Después todo este vínculo tan fuerte biográfico, ¿no? Con el canto, que también me lleva a pensar muchas cosas que hemos estudiado, analizado, experimentado en el proyecto, que tiene que ver con la voz hablada y la voz cantada y ese vínculo. Pero bueno, desde un lugar también muy interesante porque tiene mucho que ver con tu propia infancia y tu biografía, ¿no? Y después abordaste algo que nos interesa mucho también y que tiene que ver con la técnica y con las técnicas. Y me interesa mucho el recorrido de ustedes como grupo y el tuyo, porque bueno, ustedes, digamos, le dan una preponderancia fundamental a la producción escénica de espectáculos y todo el aprendizaje y el entrenamiento está íntimamente vinculado también a las experiencias artísticas, teatrales, escénicas, siempre poniéndose en lugares también incómodos, ¿no? Llevando el teatro a cualquier lugar. Y me interesaba preguntarte, bueno, de alguna forma vos ya lo empezaste a abordar, ¿no? Pero ¿cómo entendés vos la relación entre la y las técnicas que puedas haber ido incorporando, sistematizando, desarrollando, y la producción artística? Es decir, si, por ejemplo, si afinan o inventan o adoptan una determinada técnica en función de la necesidad creativa de un espectáculo, o es el espectáculo el que les determina alguna técnica, si has tenido y han tenido en el grupo necesidad de sistematizar algunas experiencias hasta transformarlas en una técnica, o eso es algo que va apareciendo casi aleatoriamente. En general esto, ¿no? ¿Cómo pensás esa dicotomía entre la técnica y lo creativo, que a lo mejor es una falsa dicotomía, ¿no? A No lo sé si fue mejor. claro o abrí mucho. No, está perfecta la pregunta, porque tiene que ver con lo que yo algunas veces encuentro en sectores de creadores o de productores. Tú has usado la palabra producción. Mm, yo trato de no usar mucho la palabra producción porque aquí se produce mucho, pero eso no necesariamente significa que se haya investigado,
y que se haya hecho laboratorio y que se haya optado por un camino, se produce, ¿no? Entonces, he encontrado algunas veces un criterio que a mí no me funciona ni en el grupo no nos funciona. Esta cosa de decir, ahora vamos a hacer una obra con esta técnica, ahora vamos a hacer una obra grotowskiana, ahora vamos a hacer una obra. Entonces, no ha sido nunca nuestro camino, la verdad. Nuestro camino ha tenido que ver con ir construyendo una noción de entrenamiento que cada cierto tiempo da un vuelco, depende de lo que vivimos. No es una cosa premeditada. Por ejemplo, cuando hicimos una obra que se llamó Contra el Viento en los 90, que nos demoró mucho de hacer porque era una manera de interpretar lo que estaba pasando en el país, el tema de la violencia, de la guerra interna, ¿no? Entonces, trabajábamos mucho con las artes marciales, porque necesitábamos tener un cuerpo fuerte. Todavía no sabíamos cómo iba a ser la obra, pero sabíamos que necesitábamos un cuerpo muy fuerte. Entonces nos íbamos a la ladera, al borde del mar y ensayábamos ahí en una pendiente para agarrar fuerza, ¿no? Pero después avanzando en la creación nos dimos cuenta que teníamos que trabajar partiendo de un mito y empezamos a investigar la danza de Puno, ¿no? Y danzábamos y la danza era parte de nuestro entrenamiento. Entonces, luego conocimos y amamos a Antúnez Filo y nos sumergimos maravillosamente en todo el universo de la física cuántica que a mí me fascina. Creo que en mi próxima vida voy a hacer física, ¿no? Aunque creo que la ciencia es poesía y que mientras estoy poetando, también estoy haciendo ciencia, ¿no? Pero entonces empezamos a investigar sobre el desequilibrio, sobre la burbuja, y de ahí, de entrenar, de pronto fue apareciendo la necesidad de hablar del abandono en el país, de los que nos quedábamos flotando en la nada. Entonces, todas las exploraciones de la técnica y del entrenamiento, que siempre para organizarnos hemos dividido eso con dos términos. El entrenamiento general, que es una actitud constante de cada quien, cada individuo e individuo del grupo, pues busca sus fuentes y trabajamos juntos cuando nos convocamos, y es el entrenamiento general. Pero cuando empezamos un proceso creativo, hay necesidades que nos va pidiendo la creación, y a eso es aplicar el entrenamiento a un camino, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que aprender a tocar banda, ya tenemos una banda, tocamos como una banda, pero eso surgió por una necesidad. Entonces, cada cierto tiempo la entrenamos, y nos hemos inventado el término de ser actores múltiples, o sea que estamos dispuestos a aprender siempre, ¿no? A mí me gusta decir que somos principiantes con experiencia, o sea que nada está cerrado, siempre estamos cambiando. 1 millón de células mías se murieron de ayer a hoy, ya soy otra persona, ¿no? Entonces, siempre estamos en movimiento, y yo creo que ese pensamiento nos confronta. No quiero decir que lo tenemos manejado, ¿no? Justamente ahora estamos en un momento muy interesante porque estamos queriendo hacer una obra que es muy importante para nosotros y nos falta un compañero, entonces la tenemos que resetear. No se llama remontar, sino se llama revisar, ¿no? Revisamos y reseteamos y creamos otras cosas. Entonces, quizás es porque vivimos en una realidad muy inestable que tomamos de una manera retadora esto de estar constantemente sintiendo que podemos aprender, ¿no? Que podemos aprender constantemente. ¿Te sirve? Ay, sí, muchísimo, gracias. Sí, claro que sí.
Teresa, a Hola. mí me había surgido una duda con algo que habías dicho al principio de todo, que en parte se contestó ahora, así que tal vez voy a reformular la pregunta. Vos, en los momentos en los que estás como docente ahí en Perú, quería consultar tal vez si encontrás un diálogo o una tensión, o a veces no, un momento como de encuentro entre esas técnicas, tal vez más de Europa o de otros lados, en el territorio latinoamericano. O sea, cómo se vive ese vínculo de técnica foránea, por así decirlo, con nuestros cuerpos, ¿no? Con allá, cómo lo vivís vos como docente. Interesante. Yo no le llamaría técnica foránea. Hemos viajado mucho por todo el Perú y muchos de mis ejemplos para que los jóvenes descubran lo que es el centro de fuerza es hacerlos subir una cuesta, que es lo que he visto millones de veces, o lo que yo he hecho cuando he viajado, subir una cuesta, bajar una cuesta, ¿dónde está el punto de equilibrio? O sea, las fuentes, yo tuve esa inquietud hace 8.000 años atrás, cuando fui a Lista, a la Escuela Internacional de Teatro, y decía, yo tengo la cultura de mi país, yo quiero estar conectada con la cultura de mi país. No quiero alimentarme solamente de la cultura china, japonesa, eurasiana, ¿no? Pero cuando empezamos a investigar las tradiciones del Perú, que vienen de mucho más atrás, ¿no? O cuando veo a una etnia o a un grupo étnico o cultural en la Amazonía y veo cómo danzan, encuentro los mismos principios, encuentro la misma relación entre el centro de fuerza, el peso y el equilibrio, que es para mí uno de los nudos de la investigación del cuerpo en el espacio, ¿no? Encuentro lo que es un espacio libre o un espacio limitado. Quiero decir que estos principios están en la naturaleza. Por eso decía yo hace un rato que para mí los animales son una fuente inagotable de sabiduría. Y pues la flora y la fauna y las plantas, como dice un mito huitoto, ¿no? La piedra es persona, el animal es persona, el árbol es persona, las mujeres son personas, ¿no? Entonces, todo tiene vida y ahí está la noción de movimiento y quietud. Igual el sonido en las noches, en el campo, cómo suena el río, cómo lo imito. Hay muchos cantos que trabajan con eso. Esa es otra fuente que me olvidé de comentar y que ha sido muy importante para mí en los primeros años de la vida del grupo, en los cuales estoy hablando de los 70 para los 80, que fueron los años de intenso viaje por el Perú, que fue la primera vez que podríamos decir que conocimos nuestro país. Eh, el encuentro con comunidades para llevar nuestras obras y escuchar sus danzas, perdón, escuchar sus cantos, ver sus danzas, fue un aprendizaje de un valor incalculable, porque allí estaba el canto del ayataki, el canto fúnebre, el canto relacionado con la tierra, con la cosecha. Son cantos que se danzan, son cantos que salen del zapateo o de la danza que se baila en el aire con banderas, ¿no? Entonces, están ahí, todo está ahí también. Y hay unas vinculaciones alucinantes, ¿no? Más allá de fronteras y, digamos, de los encuadres culturales. Y eso me parece extraordinario y digno de ser estudiado permanentemente, ¿no? Entonces, eh, en el grupo hemos estudiado mucho la máscara, el comportamiento del cuerpo enmascarado, no solamente el rostro, sino todo el cuerpo entra en un estado de enmascaramiento, ¿no? El cuerpo que diseña un personaje a partir de ese enmascaramiento, la voz que se transforma cuando vistes una máscara que habla, ¿no? O que canta, y sobre todo
el uso del espacio, porque en el universo de las culturas en todo el país no se empezó haciendo teatro, sino se empezó, mejor dicho, existió siempre las teatralidades, ¿no? En espacios diversos, en espacios comunitarios, en plazas, en fiestas religiosas, en fiestas de labranza, y todo esto está inundado de técnica, y es la técnica que se hereda, ¿no? Que se hereda del padre, del abuelo, y que aún hoy en día, que hay tantas invasiones mixtas, porque vivimos este sistema de esa forma, se siguen manteniendo y se siguen cultivando y se siguen defendiendo, ¿no? Entonces, yo diría que hay que, hay que relativizar todo. Yo pienso que relativizar es muy importante y hacernos preguntas y hacerle preguntas a todo aquello que vemos y buscar puentes de, de de diálogo entre culturas, ¿no? ¿Te sirve? Teresa, yo te quería preguntar, particularmente a la hora de enseñar, a vos como docente, digamos, ¿qué es lo que buscás? No sé si despertar o compartir con tus estudiantes en relación a la voz, ¿no? Porque compartís esto del cuerpo, pero ¿qué pasa con la voz a la hora de, no sé, elegir ciertos textos o tratar temáticas que estén sucediendo en el presente, digamos? Pero eso, desde tu lugar de docente, ¿qué es lo que a vos te interesa como esparcir, ¿no? Como plantar una semilla, dejar ahí una huella. Uh-huh. Sí, gracias por la pregunta. Yo siempre me acuerdo de una anécdota que decía el maestro maravilloso Peter Brook, que él decía que cada vez que empezaba un proceso, ya fuera pedagógico o de creación, él se organizaba. Él escribía su esquema, él preparaba ejercicios, ¿no? Y entonces, cuando llegaba al lugar y se encontraba con todo ese grupo humano, se olvidaba de todo lo que había escrito y se dejaba llevar por un oscuro presentimiento. Me encanta eso, un oscuro presentimiento. O sea, la percepción, ¿no? La sensibilidad, la inteligencia sensible, corporal, auditiva. Entonces, a mí me pasa lo mismo, sin que yo sea el maestro Peter Brook. Yo voy siempre con mi clase, mi primera clase va siempre preparada, pero a mí me gusta ver quiénes son, cómo se mueven, qué parte del espacio ocupan, qué lugares dejan libres, qué dicen cuando abren la boca, cómo se mueven cuando están diciendo quiénes son, hasta dónde dicen, qué cosa callan. Entonces, hay un primer momento de escaneo, ¿no? Que yo no digo nada, ¿para qué les voy a decir? Primero, estoy ahí atenta a todo lo que pueden dejar salir sin saber que lo están dejando salir. Es una lectura inicial, ¿no? Luego, para mí, así mi curso sea de entrenamiento vocal, yo trato de hacer las dos cosas juntas, pero muchas veces en la facultad tienen periodos en los que separan entrenamiento corporal, entrenamiento vocal. Yo no puedo. Claro, le pongo el acento a uno, profundizo más, pero sin el otro lado es casi imposible investigar uno de ellos, ¿no? Entonces, para mí. Entonces, trabajo en varios niveles. Obviamente que está el nivel de los contenidos, de los textos. Por ejemplo, ahora he empezado en un curso, yo soy adicta a William Shakespeare, no lo puedo negar.
aunque en el grupo hacemos creación colectiva, escribimos, tenemos escribidores, trabajamos con un compañero entrañable que ha escrito muchos de los procesos. He trabajado con un poeta para hacer mi versión de Antígona. O sea, tenemos mucha libertad, pero yo siento que Shakespeare sigue siendo un laboratorio de investigación, no para montarlo, quién sabe, pero sí para zambullirte ahí y navegar en esa palabra, ¿no? Y buscar paralelos con nuestro contexto. Pero en todo caso, el trabajo vocal para mí fundamentalmente está dividido en investigar sobre la voz libre, que puede sonar de cualquier forma, e investigar sobre la voz articulada, ¿no? La voz articulada tiene ya el aditivo del prejuicio, de la censura. ¿Qué vas a decir? ¿Eres coherente? ¿Tienes miedo de meter la pata? ¿No? Entonces, apenas empiezas a articular palabra, hay como un cancelamiento. Pero en la voz libre hay un primer momento donde, a pesar de que hay el temor de sonar feo, de que te salga un gallo, de que salga un sonido que tú dices, no es mi voz, y de hacer, revelarle la maravilla de que tienes una voz que está ahí adentro, dormida, y que es mucho más grande, es como el iceberg, ¿no? Está abajo, solamente muestras la puntita del iceberg. Entre paréntesis, no sé hasta cuándo vamos a poder seguir usando ese ejemplo, ¿no? Porque los icebergs están desapareciendo. Pero como imagen a mí me parece muy poderosa, ¿no? Tiene que ver con qué compartes y qué condensas, qué guardas, ¿no? ¿Cuál es tu montaña secreta, ¿no? Eso también está en la voz, ¿no? Entonces, son etapas. Yo creo que hay que cubrir cada etapa con tranquilidad y no ir de frente al contenido o al texto, porque entonces si tú vas de frente al texto, y eso lo encuentro hasta en actrices y actores con experiencia, a nosotros mismos siempre nos estamos confrontando, ¿no? ¿Por qué estoy repitiendo lo que me salió bien hace 2 años? Tengo que confrontarme y hacerme preguntas, ¿no? ¿Dónde están mis nuevos parámetros? Y también partir de la dificultad. Yo ahora, por ejemplo, me ha cambiado el registro. Estoy investigando por qué le ha pasado a mi voz, estoy conociendo lo que es el nervio vago. Yo he trabajado mucho con Bertolt Brecht, que ha sido la música de Hans Eisler, Kurt Weill, me han enseñado, es un laboratorio de años, ¿no? Pero ahora no los puedo cantar como los cantaba en mis espectáculos. Entonces tengo que asumir esta dificultad y convertirla en un nuevo hallazgo, ¿no? Entonces era mezzo, ahora no sé si podré ser mezzo, estoy investigando, ¿no? Y estoy trabajando mis tonos graves, pero siempre la dificultad reporta un descubrimiento. Es algo interesante, ¿no? Y regresando a tu pregunta, creo que hay que partir de la libertad del sonido y investigar. O sea, ¿tú nunca has inventado ejercicios? ¿Inventas ejercicios? No, no mucho, no. Todavía no. Deberías. Hay que Hay que inventar. inventar. Cuando le ves la dificultad a alguna alumna o alumno, sí, dejar también el reto de inventarles una manera para que griten, suenen, arrastren el sonido, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que es un reto para nosotros, que somos los enseñantes. No sé, sí, yo creo que enseñamos, pero es relativo. Yo creo que lo que hacemos es abrir puertas e iluminar el camino, ¿no? Pero es cada individuo el que tiene que atravesar ese umbral, ¿no? Porque si no, ¿dónde está el reto? ¿Dónde está superar el miedo, no? Tiene que ser difícil. Para mí, sí, es difícil. Qué lindo que sea difícil, ¿no? Acabo de ver una investigación de un científico que investiga el cerebro, que dice que los seres humanos, cuanto más nos enfrentamos
a la dificultad, más se amplía esta parte de la masa, ¿no? Vamos registrando en la masa ese reto y va creciendo nuestra capacidad pensante. Imagínate qué lindo. Nada, eso. Gracias. En las charlas que venimos teniendo, van apareciendo algunas características que se relacionan con Latinoamérica y como es un poquito esa pregunta que nos guiaba, ¿no? Porque nos había llamado la atención que no hubiera una referencia a algún camino así en cuanto a técnica vocal en esta zona. Y después también pensamos, bueno, quizás no tiene que haberlo, ¿no? Quizás las nuestras son otras formas, eh, pero apareció lo que es la creación colectiva, que es bien particular de esta zona, y bueno, el grupo Yuyascani es eminentemente eso, ¿no? Digo, como poniendo diferencias con ese otro mundo más hegemónico, digamos, sin que esto signifique que no haya creación colectiva allí, ¿no? Generalizando también. Luego también aparecían las manifestaciones populares. En la charla que tuvimos con Marcelo Comandú de acá de Córdoba, él contaba que había sido traída inclusive a una clase entre los cantos, también como vos hablabas de los cantos, un estudiante trajo un canto de marcha, ¿no? Que ahora aquí estamos con una realidad compleja, así que se escuchan seguido. Y también eso es algo, ¿no? Particular de estas tierras. Y hace un rato hablaste de esta realidad inestable, que por eso se puede aprender constantemente, decías, y me pareció muy linda esa idea, una vuelta positiva a la realidad inestable, y también es muy típica, ¿no? De estos lugares. Entonces, vos que también has viajado tanto, ¿no? Y han llevado los espectáculos a estos otros lugares, ¿no? Diferentes a Latinoamérica. ¿Hay algo que puedas compartir acerca de eso? ¿Cómo se aborda desde específicamente el trabajo vocal o cómo has escuchado los trabajos en las voces en esos otros lugares hasta, bueno, algo más generalizado, ¿no? Pero acá los cuerpos, vos lo traes un montón y en estas cosas que aparecen, en estos conceptos, digo, también, ¿no? La realidad inestable se perciben los cuerpos tienen que empezar a ver cómo hacen para adaptarse a eso, las manifestaciones populares también tienen el cuerpo, bueno, abrir a la reflexión. Cierto. Recordé, ahora que mencionabas las danzas y los cantos, ¿no? Hace muchos años que nos la pasamos saliendo a las calles, seguramente ustedes también. O sea, desde que tengo uso de razón social y política, una parte de mi vida ha sido el activismo, las marchas, los mítines. Cuando empezamos como grupo, que todavía no había un espacio para el teatro que llamábamos el teatro popular, pues nos llamaban a los mítines para que convocáramos a la gente. Por eso aprendimos a tocar instrumentos, teníamos un repertorio de canciones latinoamericanas, Mercedes Sosa, por supuesto, Quilapayún de Chile y la Guerra Civil Española. Entonces, marcha, meeting al que íbamos, teníamos nuestro repertorio, ya cantábamos, nos quedábamos roncos porque no teníamos la técnica para el apoyo, para la proyección, y fue enfrentándonos a eso que fuimos descubriendo la técnica. Cómo ir a las marchas y no quedarse ronco, porque al día siguiente tenía función, ¿no? Entonces, fue la práctica del activismo, que ahora no le llamamos activismo, ahora le llamamos artivismo, porque especialmente las mujeres
estamos organizadas en comunidades y salimos a las marchas con vestuarios, con elementos, con instrumentos, con cantos, y nos preparamos para eso. Y aunque el 80% de las mujeres activistas no están en un escenario, si son performeras, si hacen arte en las calles. Entonces, es una parte que está presente, muy fuerte, en nuestra técnica también. Y muchas de las cosas que hemos encontrado en las calles las hemos metido a los espectáculos. Tenemos un espectáculo muy grande, muy fuerte, que se llama Sin Título Técnica Mixta, donde trabajamos en un espacio vacío gigante de la casa y todo el espacio está lleno de las figuras que salían en las marchas en Argentina o en Chile, de las manos blancas. Todo lo que hemos ido construyendo para las marchas está metido como objetos plásticos que resignificados, ¿no? Con un discurso más sutil y más conectado con lo que hacemos los accionantes allá adentro, ¿no? Entonces, está muy conectada nuestra vida social y política a nuestras estéticas, ¿no? Y se ha ido desarrollando así. No ha sido una premeditación. Ha venido después el análisis y después se ha formalizado un concepto, pero ha sido la práctica y la necesidad de hacer dialogar lenguajes la que nos ha llevado a eso, ¿no? Y de igual manera, en nuestro trabajo de entrenamiento, cuando yo regresé de Lista, me acuerdo que una premisa que compartí con mis compañeros, el Lista es la Escuela Internacional de Teatro Antropológico. Entonces les dije, bueno, esa es la técnica. Es como si hiciéramos con la misma tela otro vestido. Entonces hicimos primero todo un trabajo de apropiación de esas técnicas y lo fuimos, ¿cómo se puede decir? Yo con mucha tranquilidad puedo decir que sigo usando cosas que aprendí, como les digo, de Ragunat o de Katsuko Azuma, una maestra de teatro, no, hace décadas. Lo sigo teniendo en mi cuerpo, pero también sé que en el grupo decidimos que cada uno tenía que aprender una danza peruana a fondo e investigar en el entrenamiento a partir, ya sea una danza afroperuana o una danza de la marinera norteña o danzas andinas que han ido entrando en diferentes trabajos decodificadas, desarmadas, ¿no? Entonces es muy natural para nosotros que toda nuestra riqueza estética, de movimiento, no es que la imitemos, no la imitamos, no tenemos derecho a imitar. En un principio pasamos por esa etapa muy rápidamente, pero nos dimos cuenta que podíamos estar faltando el respeto a otras formas de expresión ancestrales, tradicionales, ¿no? Entonces, si yo quiero aprender una danza, primero voy a un maestro, a una maestra y la aprendo, ¿no? Y luego de eso, que está ya internalizada en mi cuerpo, o un canto. Hemos tenido repertorio, creo que la primera canción que aprendí en mi vida fue un huayno ayacuchano, que ha sido el huayno más importante en mi vida, porque después se cantaba en todas partes, ¿no? Un huayno de Ayacucho, que es una zona del país que fue muy golpeada en el periodo de violencia interna, ¿no? Y luego, pues, la riqueza de música andina es contemporánea, mixeada con lo tradicional, o sea, tenemos una cultura musical bien, bien densa y hermosa, ¿no? Todo eso está dentro. Cantamos, yo les pido a los alumnos, busquen una canción, analicen qué pasa con esta música, y sin ningún prejuicio también, yo he sido devota de María Callas.
Solamente escuchando a María Callas he estudiado su respiración, he estudiado sus inflexiones, he visto su sutileza, ¿no? O de los cantantes clásicos. No hay que tener prejuicio, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de hibridismo que no nos impide respetar también nuestra propia cultura. Pero si esa fuente me alimenta y me permite construir mi lenguaje expresivo, voy a ella y bebo de allí. Tienen unas danzas maravillosas del zapateo, ¿no? ¿Cómo se llama esa danza? Que bailan con las botas. Uf, me encanta. El malambo. Malambo. Me encanta. O sea, solamente con esa danza se puede hacer una investigación de calidades de energía, de sonido y silencio, ¿no? Y convertirla en una gestualidad, no sé. Estamos llenos de riqueza, qué afortunados somos, ¿no? Es infinito, ¿no? Interminable. Te quería hacer una pregunta, no sé si quizás ya sea la última por el tiempo o tenemos un poquito más. Pasa volando, es que hay mucho para charlar. Hablas mucho y de una forma muy interesante del canto. Entonces, lo que te quería preguntar es si para vos, como actriz, como docente, como investigadora, y siempre digo para vos y enseguida para el grupo, ¿no? Eso me parece profundamente admirable, ese desarrollo individual que tienen cada uno de ustedes y a su vez, al mismo tiempo, con la misma fuerza, ese sentido de pertenencia al grupal, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar es, para vos y para el grupo, ¿tiene sentido la división entre la voz cantada y la voz hablada? Si para ustedes es un área de trabajo que les haya resultado interesante o directamente no, son categorías que ustedes no han transitado. Todo lo contrario. Yo creo que es inherente a nuestra partida de nacimiento, el cantar, a nuestra partida de nacimiento como grupo, ¿no? La primera vez que fuimos a un pueblito a llevar nuestra primera obra, en el sitio donde íbamos a dar la función no había nadie. Habían unos niños y muchos perros, ¿no? Entonces agarramos un tambor, que era el único instrumento que teníamos, y salimos a cantar a las calles, ¿no? Para atraer al público. Entonces, eso como actitud, ¿no? El lenguaje de la música es parte muy importante de todos nuestros espectáculos. En todos los espectáculos nosotros cantamos, ¿no? Y nos preparamos. Convocamos a un maestro, a una maestra, tenemos un periodo de aprendizaje, algunos leen música, otros no leemos música. Yo nunca he aprendido a leer música, la leo intuitivamente, pero no tengo ningún problema en cantarme todas las canciones que pasan por mi oído, porque felizmente tengo un oído perfecto, ¿no? Entonces, nos aplicamos en eso bastante, porque somos un pueblo que canta. Es el canto el que ha transitado por las historias, ¿no? Ahora, en el caso de la pedagogía, yo trabajo mucho tratando, y también en el grupo, o sea, cantar es también hablar. Para mí la técnica es básicamente la misma. Lo que pasa es que se entiende que el cantante busca un virtuosismo, pero para mí el canto comporta la misma técnica de soporte, la misma técnica vibratoria, la misma técnica de proyección. Lo que sucede es que cuando hablas tienes un contenido que has investigado, que has buscado en imágenes, ¿no? Las palabras te comprometen mucho, ¿no? La palabra es el imperio. O sea, tú hablas y el cuerpo se queda quieto. Por eso para mí es tan importante trabajar el cuerpo antes que la voz, ¿no? Para que sientas que tienes libertad de construir un lenguaje corporal. Pero cuando cantas, te sabes la canción, es la misma letra, tus estados interiores son los que se mueven a colores, pero el texto es diferente. Sin embargo, la técnica siento que dialoga de una manera bastante horizontal.
Es más, cuando estoy trabajando en la pedagogía y quiero hacer entender al alumno, al participante, la noción de lo que es monotonía, monotono, ¿no? Le hago descubrir que él está hablando con una música. Y trabajo mucho cantando aunque no tengan ninguna canción, o sea, a ver, cántalo en jazz, cántalo en rock, rapéalo, cántalo en guayno, aunque no se hayan aprendido ninguna canción, porque yo creo que en el inconsciente colectivo habitan todas las melodías, ¿no? Entonces podemos recurrir a eso de una manera libre, sin sentir prejuicio de que, ¡ay, no sé cantar! Es lo que nos han dicho de niños, ¿no? Cállate, ¿qué haces si tú no sabes cantar? Entonces es uno de los primeros, y qué bien lo dice Patsy Rodenburg, ¿no? Ella es una trome para hablar de todo ese tema de la cultura, de las represiones, ¿no? Entonces siento que hay que cantar hablando, hay que hablar cantando, ¿no? Y también monotonear, porque es una manera. Sí. Qué bueno. No sé si para cerrar hay algo que se te haya quedado pendiente o que quisieras agregar. Obviamente es un tema enorme y como dijo Gustavo, se abrieron varias, varias puertas, hay varios temas que podríamos desarrollar, pero si antes de cerrar hay algo que todavía, o no te preguntábamos, o vos misma habías pensado antes. La verdad que no. Creo que en un momento se me pasó por la cabeza el pensamiento del grito, ¿no? Que somos sociedades que estamos sumergidas en la memoria del grito, del reclamo, de la reivindicación, ¿no? Somos parte de este planeta colonizado, ¿no? La parte colonizada del planeta. Entonces, por lo menos aquí somos una sociedad muy gritona, ¿no? Entonces, o nos quedamos mudos y no hablamos y caemos en la apatía, o gritamos fuertemente, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante para mí constantemente, el tema de los matices, el matiz. ¿No? Como el matiz que lo tiene el pintor, que lo tiene el pianista, el violinista, es un camino bien interesante para reflexionar, porque si bien parte de la voz, los matices están también en el pensamiento, en la manera de comunicar un pensamiento, ¿no? De dialogar, porque nos volvemos hábiles sonando y moviéndonos porque en última instancia somos comunicadores, ¿no? Somos comunicadores refinados, pero somos comunicadores. Y no sé, sí, siempre es interesante conversar. A mí se me han despertado también varios planos y en eso les agradezco la invitación por eso. Y tendré que escribirlo, hace tiempo quiero escribir. Tengo el título, pero nunca lo he escrito. Ah, bueno. ¿Se puede decir el título o no? No. No. Cuando lo empiece a escribir le contaré. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por habernos recibido y haber estado ahí tan dispuesta para charlar. Eh, realmente para todo lo que fue este ciclo de charlas y también pensando desde Latinoamérica, bueno, tenerte como integrante de un grupo emblemático, la verdad es que es un hermoso corolario para el ciclo. Te agradezco muchísimo. Y Muchas sí, gracias. estoy aquí como individua, pero soy parte de la memoria de mi grupo, ¿no? Y sí, algo que hizo una coda, porque justo hoy día en una clase lo estaba
lo estaba reflexionando con mis alumnos, el tema de, no sé cómo formularlo, pero tiene que ver con el cuidado, con la información. O sea, ahora hay una tendencia en los jóvenes que estudian teatro en pensar que solo van a hacer teatro, como que se han olvidado y hay un vacío de memoria de todo lo que viene de atrás, de donde venimos nosotros, ¿no? Que hacemos teatro, pero hacemos muchas cosas para poder hacer teatro. O sea, que abordamos todos los lenguajes, ¿no? Y que dentro de ese abordaje está también la investigación de lo que es el cuerpo por dentro, ¿no? De lo que es el órgano vivo, ¿no? Que si yo tengo un problema, la gente, los jóvenes sufren, dicen, yo sufro de este dolor, yo adolezco de un problema en la cadera, tienen 17, 18 años, ¿eh? En la facultad, son demasiado jóvenes tal vez, yo adolezco de un problema en la cadera, yo sufro de un dolor en el tendón. Entonces yo digo, has decidido sufrir toda la vida, ¿no? Entonces pienso que abrir el horizonte y meterte en otras... Yo me acuerdo que me metí una vez me metí en secreto a un seminario de un médico foniatra. Yo no sé cómo me dejaron entrar, pero estoy hablando de 30 años atrás. Y por primera vez vi por dentro lo que eran las cuerdas, ¿no? Y me quedé fascinada. Pero ahora los chicos no tienen esa sed hay que despertarles esa sed, pienso yo, porque todo eso tiene que ver con la vida palpitante, ¿no? Con la vida social, con la vida del grito, conocer cómo estamos hechos por dentro, pero no sé, era algo que se me había quedado colgado ahí. Ha sido un placer verles, escucharles, y nos volvemos a encontrar en algún espacio-tiempo de este maravilloso territorio. Yo quiero decirte como forma de agradecimiento que la existencia de ustedes como grupo y su permanente contemporaneidad, porque tienen una historia tremenda atrás y a su vez son absolutamente contemporáneos, justamente por esto que vos contabas, ¿no? De considerarse aprendices con experiencia, que no es solamente una frase, es una actitud que apenas uno los conoce, se ve, se aprecia. Es una inspiración enorme creo que para todos los teatristas latinoamericanos. Así que, bueno, gracias por brindarnos, por regalarnos este espacio y por poder escucharte. Un placer, realmente. Gracias, hasta pronto. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, Valeria, Delfina, Adiós. Flavia. Un placer. Que estés muy bien. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.